que vamos a ver hoy se llama Trichuris trichiura. Con el tiempo, no sé por qué se olviden del nombre, ponen después Trichuris trichura, que es trichiura, trichiura. Voy a dar más o menos las pautas de cómo van a presentar ustedes el seminario, de tal manera que inicialmente diré, vamos a hablar por ejemplo de la morfología, y el que habla de la morfología hace una introducción del parásito. Como voy a hablar yo de Trichuris trichura, digo, por ejemplo, el Trichuris trichura tiene un sinónimo que es el tricocéfalo. ¿Por qué será así? Tricocéfalo, ¿qué significa eso? ¿Ah? En el cerebro, en el cerebro del paciente. ¿Qué significa la palabra trico? Móvil. Trico, mejor. Móvil. 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 Trico es pelo. Tricofagia a veces ocurre en ciertos niños que tienen tricofagia. Están atacando los pelos, se lo van comiendo. Entonces tricofagia. Tricocéfalo porque aparentemente tiene un pelo en la cabeza, como yo. Porque tiene una porción delgada y una porción gruesa. Y esta porción delgada es la que da la impresión de tener un pelo. Y por eso es que lo llaman tricocéfalo. Pero los ingleses le pusieron whipworm, que significa parásito látigo, por ese aspecto que tiene, ¿no? Esta es la agarradera del látigo y este es el látigo, porque realmente parece un látigo, y así es como lo identificaron ellos. El Trichuris es un parásito cosmopolita, es decir, lo encontramos en cualquier parte del globo terrestre, en cualquier lugar, y es muy antiguo. Tanto es así que se lo ha encontrado, por ejemplo, en momias egipcias de hace 3000 años antes de Cristo. Ya al hacer las biopsias en estas momias le encontraron huevos de Trichuris trichiura. O sea que vaya uno a saber desde cuándo el Trichuris ya está haciéndose presente en los seres humanos. Porque solamente si hablamos de 3000 años antes de Cristo, más los 2000 años de la era cristiana, ahí nada más son 5000 años. En todo caso, es un parásito que ya se lo conoce desde siempre. Es, como le decía, cosmopolita, pero tiene una preferencia por los climas tropicales húmedos. El Ecuador presenta ese tipo de clima. Un clima que está más o menos entre 20 y 30 grados centígrados en el litoral casi todo el año. Es el clima ideal para la presencia o la parte epidemiológica del parásito. El frío no le asienta a estos parásitos. Por lo general prefiere siempre el clima tropical húmedo. De tal manera que si nos vamos acercando a los polos va a ser más difícil encontrar trichuris en esos lugares, en sitios muy fríos, ¿no? Ahí no va a ser probable, no es muy probable que se dé. Pero en lugares como el Ecuador, que estamos en la mitad del planeta, que tenemos este tipo de clima, es más probable encontrar al Trichuris trichura. Hasta el año, bueno, mejor dicho, hasta mediados del siglo pasado, en el texto de Botero, menciona que aproximadamente un 65% de la población tenía Trichuris trichura. O sea, más de la mitad de las personas tenían Trichuris trichura en Colombia. Y nosotros no somos diferentes. O sea, tenemos más o menos la misma epidemiología. Y ahí que podemos considerar que esos porcentajes también se pueden aplicar al Ecuador. En la actualidad, estos porcentajes han venido bajando. Ya no tenemos esos porcentajes, por diversas razones. Hemos tratado de entender por qué. A lo mejor porque se automedican más, o a lo mejor porque todo el mundo receta, porque todo el mundo ya se entera, ¿no?, de cómo se debe tratar un parásito. Receta la abuelita, receta el vecino, el boticario, ¿no? A veces bien, a veces mal, pero en todo caso, por ahí puede ser que sea una de las razones. La otra también podría ser porque a lo mejor hay más controles de salubridad, a lo mejor estamos tomando mejores medidas, a lo mejor tenemos más disponibilidad de agua potable, pero ese 65% que hubo en el siglo pasado, en la actualidad ya no llega ni al 20%. O sea que nosotros podríamos decir que en el Ecuador más o menos un 15% de las personas tienen Trichuris trichura, ¿no? Si aquí hay 30 estudiantes y ustedes son parte de la población, entonces más o menos
estamos hablando de un 10%, tendríamos que decir que por lo menos 3 ya tienen trichuricultura, hablando estadísticamente. Esa es la introducción, más o menos. No todos los parásitos tienen la misma, o sea, todo depende de ciertas condiciones que hagan que la introducción pueda ser un poco más larga o un poco más corta. Una vez que ya estamos metidos en el tema, entonces hablamos ya de la morfología. Decimos que el Trichuris trichura, al ser un hematelminto, necesariamente vamos a ver que existe un macho y una hembra. Tenemos que tratar de reconocer por sus características morfológicas tanto la hembra como el macho. La hembra mide aproximadamente de 4 a 5 centímetros de largo. De 4 a 5 centímetros de largo. Ahí está el signo de la hembra. Una porción delgada que ocupa más o menos una proporción de 2 a 1. O sea, es 2 veces más grande que la parte gruesa. En la parte anterior presenta la boca y una lanceta, en la parte más anterior de la porción delgada, la boca y una lanceta. Y esa lanceta le va a servir al parásito para introducirse en la mucosa del intestino grueso, que es donde vive. A veces llega a la submucosa y podría llegar hasta la muscular y mucosa. Voy a trazar una línea roja aquí para señalar más o menos el punto en que está introducido la parte anterior en la mucosa del intestino. Gracias a que tiene esta lanceta en la parte anterior con la cual logra penetrar esta porción. ¿Qué es lo que hay en la porción delgada? Solamente el esófago, nada más que el esófago. Y a partir de ahí, todo el tubo digestivo y los elementos de la reproducción se encuentran en la porción gruesa. El aparato femenino concluye en la vulva que se encuentra en la unión de la porción delgada con la gruesa. Entonces aquí ponemos vulva. Obviamente que en el interior hay una vagina y hay una especie de útero, ¿no? Pero concluye en la vulva que está en la unión de la parte delgada con la gruesa. En lo que respecta al macho, es más pequeño, como en casi todos los hematelmintos, siempre los machos son más pequeños que las hembras. Algunos tienen mucho dimorfismo sexual, es decir, algunos son muy diferentes por su tamaño. Este no. Este tiene, en lo que respecta al macho, de 3 a 4 centímetros. Un poquito más chico, de 3 a 4 centímetros de largo. Pero siempre presenta el extremo posterior curvado, como rosca, enroscado. Y esa es una característica de los hematelmintos. Entonces tiene el extremo posterior enroscado. La parte anterior es igual, tiene la lanceta para poder introducirse y todo lo que es la porción delgada es el esófago. Y en la porción gruesa se encuentra el tubo digestivo y los órganos sexuales que concluyen en la parte más posterior, que se la conoce como cloaca sexual. La parte más posterior del parásito, cloaca sexual. Y en esa cloaca sexual hay una especie como de espina, una especie de espina que se llama espícula, que le va a servir al macho para poderse sujetar a la hembra y poder realizar la cópula. Y para eso utiliza esa espícula, para poderse unir a la hembra y poder realizar la cópula. Y ahí tenemos una descripción básicamente de lo que es la morfología, porque tampoco queremos entrar en demasiado detalle, lo que nos interesa es saberlo reconocer. Cuando la hembra pone huevo, que suelen ser algunos miles, puede ser unos 20.000 huevos por día, tienen esta característica. Es un elemento un tanto ovalado, que algunos lo comparan con el balón de fútbol americano, así como alargado el balón de fútbol americano. Nosotros no jugamos ese tipo de fútbol, y por eso posiblemente pues no todos conozcan cómo es el balón de fútbol americano.
pero sí tiene un parecido con ese tipo de balón. El nuestro, pues el soccer es redondo con la pelota, ¿no? Entonces con eso no lo podemos comparar. Algunos dicen que se parece a un barril. Pero en definitiva, cuando uno ve un huevo de trichura y trichura, que también se lo conoce como forma de resistencia. ¿Por qué se le llama forma de resistencia? Porque tiene que salir al medio exterior y resistir el medio exterior. Y por ese motivo le llamamos también forma de resistencia. Entonces, esta forma de resistencia, o sea, el huevo, tiene una característica morfológica que si ustedes lo ven en el microscopio no se olvidan nunca. Y esa era una de las preguntas que siempre los estudiantes les salían bien. Si yo les ponía un huevo de trichura en el microscopio, venían trichura y trichura, porque así se hacían los exámenes prácticos. Y esperamos poderlo hacer más adelante. Todavía no tenemos habilitado el área. Esperemos que sí. Entonces se les ponen los elementos en el microscopio, ustedes van y los reconocen. La práctica se supone que es que el estudiante dibuja el elemento que está viendo en el microscopio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene este huevo de trichura y trichura? En los extremos tiene unos tapones de naturaleza proteica, por eso son como de albúmina, por eso se llaman tapón albuminoso o albuminoide, ¿no? En los extremos. Y ahí tiene una capa externa, formada por varias láminas, la capa externa, pero la más externa de esas láminas se tiñe de color café oscuro por la bilis, o sea que ya viene teñido. O sea, no se requiere ni siquiera pintarlo a este huevo de trichura, porque ya viene pintadito, viene con colores inclusive. Entonces la capa más externa viene de color café. Y en el interior se encuentra lo que se conoce como las células germinativas. Hay una en especial que se va a nutrir de todo ese elemento que hay ahí adentro para dar lugar a un embrión. Pero inicialmente, cuando el huevo está recién emitido, sale con estas características, una célula germinativa y un material que le va a servir a esta célula para nutrirse y convertirse en algún momento en un embrión. Habíamos dicho, o no habíamos dicho el tamaño, de largo de 40 a 60 micras, ¿no? Por 20 a 25 micras de ancho. Con 60 micras podríamos nosotros reconocerlo a simple vista. No. ¿Cuántas micras necesitamos para verlo a simple vista? La milésima parte de un milímetro es una micra, ¿verdad? 100 micras es la décima parte de un milímetro. Y la décima parte de un milímetro es el punto de resolución de los humanos. El punto de resolución de los humanos es 100 micras. Sí. Es también hasta 60 micras, o sea, no lo podemos ver. Necesitamos ayudas de microscopio para poderlo reconocer, ¿no? Y esa es la morfología. Y ahí se acabó el tema para el seminario que el estudiante va a presentar en la próxima clase. Estamos el día martes, el día viernes. Entonces el día viernes yo ya por lista le doy el tema y el primero de la lista presenta la morfología y hace una pequeña introducción del parásito que se llama Enterobius vermicularis, porque ese es el parásito que está en la lista. Vamos a seguir obviamente el programa, ¿no? Entonces estamos viendo hoy día trichura y trichura, en la próxima vemos Enterobius, después vemos Ascaris y después vemos Mucinarius. Más o menos ahí está el orden y van a ir presentándose los estudiantes de 4 en 4. Había mencionado que si de repente hay afinidad entre un grupo y si nosotros tenemos ya un grupo de 4, por mí no hay problema. Si nadie se presenta, yo les doy por lista, ¿no? Y ya mismo les voy a decir quiénes serían los que presentarían el seminario para el día viernes. Yo normalmente utilizo la pizarra para hacer, digamos, la exposición. Pero si el estudiante quiere traer un proyector y presentar su tema con proyección, está bien, ¿no? Ahora yo sé que les alquilan el aparato, vienen y les instalan, lo buscan en internet y tienen la información. Tengan cuidado, eso sí, porque a veces sacan de internet y de información, a veces datos errados, ¿no? Sobre ciertos elementos. Pero bueno, igual aquí los corregimos. Pero no siempre hacen un buen seminario y de repente traen algo que no es lo que deberían presentar. Pero también pueden presentar un papelógrafo, una cartulina, ¿no? Dibujado o escrito en letras grandes que se pueda leer allá al fondo, no que se pueda leer aquí cerquita.
No es que las letras son para leerlas y quedar seminario, las letras son para todos. Entonces, si van a traer escrito algo en un cartón, una cartulina, que sea visible. Porque se supone que lo audiovisual es más, permite por lo menos retener la información, que si solamente lo escuchamos. Recuerden que el que lo escucha lo olvida, el que lo ve lo recuerda y el que lo hace lo aprende. Ese es un decir que aplica mucho en la docencia. Entonces terminamos con la morfología. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos al ciclo de vida. Ajá. ¿Dónde es el lugar donde se reproduce el ciclo de vida? ¿Dentro de un huésped? A eso vamos al ciclo de vida. Eso lo vemos en el ciclo de vida. Ahí solamente estamos viendo nada más que la morfología. Si usted está hablando de morfología y empieza a hablar, por ejemplo, que se reproduce en tal sitio, yo le digo, pare ahí, ese no es su tema. ¿Ya? La lanceta está en la parte más anterior, yo no la he pintado ahí porque es chiquitita. Vamos a suponer que fuera algo así. En la parte anterior, para poder meter la porción anterior en la mucosa del intestino grueso. Los machos van al revés que las hembras. Los machos, Están al revés que las hembras. a ver, ese es un dibujo que yo he hecho ahí, pero ya vamos a ver cómo se ponen los machos y las hembras, porque si no, ¿cómo La ocurre? porción más gruesa esa es la parte más posterior. Es la parte posterior del parásito, o sea, está siempre flotando en la luz del intestino. La parte delgada es la que está metida en la mucosa, entonces siempre esta parte, por eso hace esa línea roja ahí. Esta parte siempre está en la luz del intestino, vamos a suponer que el intestino fuera así, ¿no? Entonces aquí está introducida la porción anterior y aquí está el parásito en la luz del intestino. No entra nunca completamente. Nunca entra completamente. ¿Cómo? Nunca entra completamente. La porción anterior, o sea, la parte delgada. La parte delgada es la que entra, la parte gruesa no. Y si entra la parte gruesa no se puede reproducir. Es que la vulva está aquí. En la unión de la porción delgada con la gruesa, tiene que estar afuera de la mucosa para que el parásito se pueda reproducir. Entonces, Una vez que se aloja en una parte del intestino, ¿esta puede cambiar de lugar o solo se queda en ese sí, lugar? puede cambiar y esa es una de las razones por las cuales tenemos que aplicar la acción patógena, porque esto ocurre con bastante frecuencia, o sea que se cambia de sitio. Esa es una de las razones que explican la parte de la acción patógena del parásito, o sea, por qué se están cambiando de lugar. Porque se tienen que emparejar. Entonces, si está metido un macho aquí y una hembra acá, están demasiado lejos, no pueden copular. Entonces, el macho se sale y se busca pegarse al lado de la hembra, de tal manera que queda tan cerquita que pueda copular. Pero siempre están incrustados, no están en la luz del intestino para copular, están metidos en la mucosa de la parte anterior, pero la parte que está en la luz del intestino sí puede, digamos, copular. Entonces, bueno, esa es la morfología. Y para responder a la pregunta de dónde se reproducen, empezamos con el ciclo de vida. Ciclo de vida del Pichura. Siempre les pido que no se fijen mucho en los ciclos como están, digamos, puestos en el libro de Botero, porque el ciclo tal como lo pone Botero tiene una flecha para abajo, una flecha a la derecha, tiene una a la izquierda, una más acá, o sea, no se entiende bien dónde es el ciclo. El ciclo significa círculo, entonces iniciamos aquí y cerramos en el mismo punto. Eso es ciclo. Y Botero no lo hace de esa manera. Por ese motivo, los ciclos los vamos a hacer siempre así. Siempre empezamos en un punto y cerramos en ese punto. El próximo parásito, el enterobius permiculares, a los que van a presentar enterobius, por algún motivo tiene un ciclo un poquito diferente. Pero igual vamos nosotros a hacerlo en forma de círculos. Entonces, ¿cómo se inicia el ciclo? Ahora sí, con la presencia del parásito adulto en el huésped definitivo. Ahí se empieza el ciclo. Tenemos parásito adulto, vea, en el intestino grueso del ser humano. Ahí se inicia el ciclo. ¿Quién? Un macho y una hembra. Ahí empezamos. Machos y hembras copulan, la hembra pone huevos, entonces tenemos que, una vez que macho y hembra copulan, sacamos una flechita, huevo. Está en la luz del intestino. Esos huevos que están en la luz del intestino van a poder salir en un vehículo, que son las heces.
Entonces, aquí donde se ya respondimos su pregunta, ¿no? Aquí donde se reproduce, en el intestino grueso, que es donde viven. Ahí donde viven, ahí se reproduce. Afuera no se pueden reproducir. O sea, afuera del huevo. Salen, si el parásito dulce está afuera, se le acabó la vida, no puede vivir afuera, tiene que estar siempre acá. Entonces, una vez que copulan, la hembra pone huevos y los huevos están en el intestino y toman el vehículo que son las heces para poder salir al medio exterior. Entonces, salen al medio exterior con las heces y contaminan agua, tierra o alimentos. Agua, tierra o alimentos. Pero claro que para que el ciclo continúe tiene que defecar en un campo abierto, un sitio con tierra, ¿no? Si defeca en una letrina no va a poder continuar el ciclo. Si defeca, o sea, esta es la razón por qué epidemiológicamente esta parasituación ocurre en el Ecuador, porque muchas personas defecan, ¿no? en campos abiertos, ¿no? Detrás de un árbol, ¿no? Cerca de un río. Y entonces esos huesillos vienen y contaminan el agua. Si están cerca de un río, viene la lluvia y barre esas heces y van a dar al agua del río y ya se contamina el río. Y ahí hay personas que defecan incluso en el río mismo, ¿no? Si están en la tierra pueden llegar a sitios como por ejemplo los alimentos, porque una acequia que lleva agua a un huerto, aquí está la acequia, ¿no? Que lleva agua a un huerto, alguien defeca por ahí y esa agua que llega al huerto lleva los huevecillos y se van a quedar en las lechugas, en la col, en las zanahorias, cualquiera de estos vegetales que están en el huerto. Por ese motivo contamina cuando salen agua, tierra y alimentos. Y una vez que llega al medio exterior, tiene que evolucionar hacia huevo embrionado. Y decía que nuestro medio es el ideal, porque entre 20 y 30 grados, que es lo que tenemos normalmente en el litoral, es cuando mejor pueden evolucionar. De ahí que en 2 o 4 semanas está listo ya el huevo embrionado. Entonces aquí adentro, esta célula que está aquí, da lugar a esto de acá. Una larva, ¿no? A veces decimos larva, a veces decimos embrión. Cuando hablamos de huevo embrionado, ya se formó aquí en el interior la larvita. Está en condiciones, sí está en condiciones ya de dar lugar a un parásito adulto siempre y cuando llegue al huésped. Pero si es que el huevo no está embrionado, aunque se hayan comido 40 huevos, por cualquier motivo, por error, o tomó agua que está contaminada, no puede producir pichulas. Tiene que estar embrionado, es decir, que tiene que pasar como 4 semanas evolucionando en el medio exterior. Y si estuviera en un sitio frío, a lo mejor le toma 2 meses. Y si está en la sierra, en una zona fría, 4 meses. Si está en un sitio muy frío, 9 meses. Es bastante resistente el huevo de pichula, pero no resiste la desecación. De tal manera que si la deyección, o sea, las heces están en un ambiente caluroso y le pega el sol, hasta ahí llegó. Pero si está en un sitio húmedo, fresco, protegido, ahí sobrevive. Puede estar hasta a lo menos 1 año si está en el borde de un río, por ejemplo, con suficiente humedad, protegido del sol, ¿no? Y después viene un incauto y toma agua del río, ¿no? Y ahí es cuando el asunto continúa. Entonces esta es la temperatura en que va a evolucionar rápidamente y se embriona. Y como tenemos un solo huésped, porque es un ciclo evolutivo directo, no tenemos para qué poner el nombre de nadie más ahí, porque acá tenemos ya al huésped. Solamente vamos a decir que este huésped, o sea, obviamente en este caso sería pues el organismo susceptible, va a ser otra persona, va a entrar por la boca a través de alimentos o agua, pasa por el estómago y cuando llega al estómago se resplandece la pared del huevo y los tapones se salen, se sueltan, se abren, y cuando eso ocurre se sale el embrión. Entonces cuando estamos ya del estómago al intestino delgado, ya tenemos el embrión afuera del huevo. Porque el mismo jugo gástrico le permite al embrión salirse gracias a que reblandece las paredes del huevo y también
ahí los tapones se abren. Por ahí se sale y tenemos al embrión en el intestino delgado. Y cuando llegó al intestino delgado, Una pregunta. Acaba de decir que los ácidos del estómago ayudan a que este huevo se abra. Sí. ¿Y por qué no lo destruyen? Por contrario. O sea, se supone que el ácido clorhídrico... le podría hacer, por ejemplo, con ciertas bacterias, podría ser que el jugo gástrico las elimine, ciertas bacterias. Pero en este caso, estos huevecillos están preparados para pasar el jugo gástrico y es una característica evolutiva de ellos, al hacerse resistentes a los jugos gástricos. Entonces, sus huevos, su forma de resistencia, pueden pasar por el jugo gástrico sin ser afectados, porque es una característica evolutiva del parásito. Están hechos para eso, para resistir el jugo gástrico, y más aún, el jugo gástrico les ayuda a salir, porque reblandece las paredes. Entonces, ahí es cuando puede salir. Ahora, si es que el jugo gástrico mata al embrión y al huevo, pues se acabó no vamos jamás tendríamos trichura y trichura. Si tenemos trichura y trichura es porque puede hacer eso. Entonces, una vez que está el embrión ya en el intestino, todavía tiene que seguir evolucionando. Y para seguir evolucionando, ahora se mete en la vellosidad intestinal. Se introduce en la vellosidad o en la glándula del Lieberkühn. En la glándula del Lieberkühn. Bien sea la glándula del Lieberkühn, en la vellosidad intestinal, pero ahí se mete. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? Algunos dicen un mes, otros dicen 2 meses, pero va a estar un tiempo metido ahí. 1 o 2 meses, a lo mejor más, metido en las vellosidades. Y cuando ya está prácticamente formado, ya está crecido, rompe la vellosidad y cae en la luz del intestino. Estamos en intestino delgado. Cae en la luz del intestino. Y lo único que tenemos que hacer para cerrar el ciclo es que el parásito que salió de la vellosidad se dirija al intestino grueso. Y llega al intestino grueso y tiene una tendencia a localizarse a nivel de, a veces, ilio terminal. Recuerden más o menos que en azul. Este es el ilio terminal, aquí viene el apéndice, aquí se inicia el intestino grueso, esto se llama ciego. Ilio terminal, apéndice, ciego. Ahí se queda. Pero cuando hay muchos, lo podemos encontrar en cualquier parte del marco cólico. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, incluso en el recto. Y esto es a veces crítico más que nada para niños que están en ciertas condiciones y que pueden presentar en un momento dado una situación que ya la vamos a mencionar. Pero en definitiva, ese es el ciclo. Ahí se cierra el ciclo. Cuando caiga o sale de la vellosidad, cae a la luz del intestino, se dirige hacia el intestino grueso y en uno de esos sitios se queda localizado. Obviamente se cambia de lugar si es que necesita cambiar de lugar. Más aún por el hecho de que van buscándose las parejas, entonces de repente están unos alejados de otros, que se sale aquí, se mete acá, se sale aquí, se mete acá. Eso tiene que ver con la acción patógena. Ahí se acabó el seminario para el segundo nivel. El tercero va a presentar lo que es la acción patógena. En la acción patógena hablamos de la acción dañina primero del parásito. Decimos nada más que 2 o 3 cositas de la acción dañina. ¿Cuál es la acción dañina? En este caso tiene una acción traumática porque se introduce en la mucosa. Infecciosa porque a veces mete bacterias. Es más, se lo ha considerado el trichura y trichura como probable causa de apendicitis. Porque a veces se mete en el apéndice y a lo que introduce la porción anterior, como hay bacterias, las mete y genera un proceso infeccioso. De ahí que estos parásitos tengan acción traumática e infecciosa. Traumática porque daña el tejido para lograr introducir. Infecciosa porque puede meter bacterias. Esas son las acciones.
La parte de la inflamación ya es respuesta del paciente, del huésped. El huésped responde con inflamación. Y obviamente esa zona se puede inflamar, pero es una respuesta del huésped, el proceso inflamatorio. Entonces, ahí empieza la acción patógena, pero esa acción patógena, es decir, esa acción traumática y esa acción infecciosa, cursa, especialmente la traumática, con sintomatología. Entonces, aquí vamos a poner síntomas y vamos a ver cuáles son los síntomas que va a presentar este paciente con trichura y clichura metidos, incrustados en la mucosa del intestino, especialmente si el número de parásitos es alto. Porque si tiene 5 o 10 parásitos no va a sentir gran cosa el paciente, lo mejor ni lo siente. Ya con 50 parásitos ya va a haber sintomatología, con 100 ni se diga. Hay casos de pacientes con más de 1000 metidos en el intestino. Entonces la sintomatología también va en relación al número de parásitos. Incluso existen formas para saber más o menos cuántos parásitos hay en el intestino, ¿no? Hay contagios por gramos, hay de huevos por gramo, cuando se hace el examen de heces. Rodríguez decía en el texto de él, dice que según el número de huevos encontrados en una preparación normal, va a indicarnos más o menos el número de parásitos. Si encontramos 10 huevos en la placa, más o menos hay unas 10 o 15 parásitos. Esa es la idea de cuántos parásitos más o menos se pueden encontrar en el paciente. Entonces, a ver, díganme ustedes qué podría presentar este paciente que tiene los trichuris incrustados, que se están cambiando de sitio. Picazón anal. Picazón rectal. Naranjilla. Dolor No tiene abdominal. nada que ver la picazón en el resto. Dolor abdominal. ¿Cómo? Dolor abdominal. Dolor, eso sí. Dolor sí. Y antes de dolor, va a haber. Inflamación. Inflamación es la respuesta, sí, eso sí, ya lo dijimos. Esa es una acción, pero es una respuesta más que nada del huésped. Diarrea. Pero antes de dolor, y va junto con el dolor, es la diarrea. Diarrea. Los pacientes presentan diarrea. Pero es una diarrea mucosanguinolenta. Mucosanguinolenta. O sea, hay moco y hay sangre. ¿Por qué hay sangre? Porque se está cambiando de sitio. Claro. Entonces deja puntos sangrantes. Ahí donde se sale el parásito, ahí deja un puntito sangrante. Entonces esa sangre puede salir con las heces. De ahí que este tipo el síntoma que va a presentar es diarrea mucosanguinolenta. Si queremos hablar de dolor, podríamos decir dolor abdominal. Dolor abdominal. Difuso, siempre y cuando el parásito esté en cualquier parte del marco córneo, no se puede doler en cualquier parte. Pero si estuviera, por ejemplo, en el ciego, va a doler en fosa ilíaca derecha. Entonces el dolor podría ser un poquito variable, pero siempre es abdominal. Y nos quedamos con dolor abdominal difuso, ¿no? Ese es el tipo de dolor. Ahora, también puede haber cefalea, ese es otro dolor. ¿Por qué razón puede haber cefalea?